Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video de su curso de Windows Server 2008. Santiago Morales, quien les habla, quien está a cargo de dirigirlos, de llevarlos por el buen camino del aprendizaje en todo lo que tiene que ver con este tan novedoso curso que llega a ustedes gracias a Capacity IT Academy. En esta ocasión estaremos, como ustedes saben, estamos en Windows Server 2008. Estaremos trabajando con el módulo 5, que es, como les dije en el video anterior práctico del módulo 4, que este módulo 5 es la columna vertebral del curso. O sea, por eso está en la mitad, porque es uno de los módulos o el módulo más importante de todo lo que vamos a hacer en este tan novedoso curso. En esta parte estaremos trabajando con la configuración del Active Directory Domain Services en su primera parte. La parte de Active Directory estará clasificada o dividida en dos partes diferentes, una básica, otra avanzada, y en este módulo 5 estaremos ya trabajando con la parte básica del Active Directory. Todas las prácticas o la mayoría de las prácticas la vamos a ver acá en el módulo 5 y módulo 6, por lo que presten atención a todas las teorías que vamos a explicar y vamos a definir para que puedan aprovechar al máximo todo el aprendizaje posible. Primero hablemos de la importancia del directorio activo o la importancia del Active Directory. El directorio activo o Active Directory, antes de explicar cómo funciona, cómo lo montamos, es importante saber qué es un controlador de dominio antes de explicarle todo esto. Controlador de dominio o domain controller, como aquí le vamos a llamar. El controlador de dominios es básicamente el centro neurálgico de un dominio Windows, tal como un servidor NIS lo es del servicio de información de red Linux o Unix. Los controladores de dominio tienen una serie de responsabilidades. Una de ellas es la autenticación. La autenticación es el proceso de garantizar o denegar a un usuario el acceso a recursos compartidos o a otra máquina de la red, normalmente a través del uso de una contraseña. No es que les permita a los usuarios validar para ser partes de clientes. En pocas palabras, o para que me entiendan en este sentido, fíjense cómo esta gráfica nos muestra diferentes servidores y diferentes computadoras conectadas a un controlador de dominio. El controlador de dominio o domain controller no necesariamente tiene que estar hábil para computadoras nada más. También los servidores pueden unirse al controlador de dominio o domain controller. El dominio en Windows no es más que el lugar principal en donde se comparten todos los recursos de la red. Estos recursos pueden ser impresoras, archivos, aplicaciones, programas, pueden ser también aplicaciones de terceros, o sea, aplicaciones creadas por otros fabricantes. Pueden compartir o administrar todo el comportamiento de los usuarios que pertenecen al dominio. Puede también administrar el qué pueden y qué no pueden hacer cada uno de los grupos que se pueden crear. En pocas palabras, el dominio es el centro principal del funcionamiento o el centro neurálgico, como les dije hace un momentito, del dominio Windows. Continuando en este mismo sentido y para hacer un ejemplo un poquito diferente, cada controlador de dominio usa un Security Account Manager. El Security Account Manager o SAM o NTDS en el caso de lo que utilizan Windows Server 2003 en adelante, que es la forma promovida de la SAM. Al pasar como controlador de dominio, es importante saber que para mantener una lista de pares de nombres de un usuario y contraseña, el controlador de dominio entonces crea un repositorio centralizado de passwords que están enlazados a los nombres de usuario, un password por usuario, lo cual es más eficiente que mantener cada máquina cliente centenares de passwords para cada recurso de la red disponible. En pocas palabras, como Active Directory o en su versión de Windows Server 2008 utiliza el SAM o Security Account Manager
para que cada usuario tenga una sola contraseña. Y cuando este usuario, no importa en el computador o servidor que esté, va a hacer login, le pregunta al servidor cuáles son sus credenciales y este le responde con las credenciales necesarias. Cuando el usuario hace login, entonces ya puede tener el acceso necesario y no las contraseñas no se guardan en las máquinas cliente, ganando así tiempo y agilizando el proceso. En esta ocasión, y como ustedes ven en pantalla, el Domain Controller que está acá tiene la misma gráfica anterior, pero en este caso tiene un servidor de internet o proxy server, el cual se encarga de conectarse a internet y repartir toda la información. Este proxy server también necesita obligatoriamente tener un usuario en el controlador de dominio para poder navegar a internet o para poder acceder a los recursos compartidos. En este mismo sentido, también tenemos la parte de qué es Active Directory. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicarle lo más claro posible. Microsoft ha utilizado el símbolo del triángulo, como ustedes ven acá, para referirse a lo que es el Active Directory o el directorio activo. Active Directory, con sus siglas de AD, es el término que usa Microsoft para referirse a su implementación de servicio de directorios en una red distribuida de computadores. Active Directory permite a los administradores establecer políticas a nivel de empresa, desplegar programas en muchos ordenadores o computadoras y aplicar actualizaciones críticas a una organización entera. Un Active Directory almacena información de una organización en una base de datos central, organizada y accesible. Pueden encontrarse desde directorios con cientos de objetos para la red pequeña hasta directorios con millones de objetos para redes mucho más grandes. También es importante saber que este usa el protocolo LDAP en su estructura interna para poder almacenar y distribuir todo lo que son los directorios. En pocas palabras, o para que me entiendan, Microsoft ha utilizado estos triángulos para referirse al Active Directory. En el Active Directory o directorio activo, el cual se crea cuando instalamos el controlador de dominio, es en donde se almacenan todos los usuarios, todos los sitios o sites y donde nosotros trabajamos. También trabajamos con los dominios y todo esto. Acá nosotros tenemos otro ejemplo de lo que es Active Directory o qué hace Active Directory. Su funcionamiento es similar a otras estructuras de LDAP. Cuando digo LDAP me refiero al Lightweight Directory Access Protocol, un protocolo utilizado en otros sistemas operativos, que no viene al caso mencionar estos sistemas operativos. Active Directory, al utilizar una estructura similar a la LDAP, ya que este protocolo viene implementado de forma similar a una base de datos, la cual almacena en forma centralizada toda la información relativa a un dominio de autenticación. Una de sus ventajas es la sincronización presente entre los distintos servidores de autenticación de todo el dominio. Ahora bien, fíjense como acá yo tengo un ejemplo. En este triángulo que está detrás, el triángulo más grande, es lo que representa el Active Directory Server, ¿no? Ahora bien, esta gráfica que está acá con esta hoja se refiere a los Domain Policy o políticas de dominio. Una política de dominio es utilizada para garantizar o denegar el acceso o no a usuarios de la red. Ahora bien, yo tengo dentro del Active Directory tengo dos, diríamos, folder o estructura o llamados Organizational Unit. Más adelante vamos a hablar de esto. Uno que es de los usuarios de marketing y otro que es de los usuarios de ventas. Ahora bien, los usuarios de venta por políticas tienen acceso a la parte de Excel y a la parte de QuickBooks, mientras que los usuarios de marketing por política tienen acceso al Outlook, a los documentos PDF y a los documentos Word. Significa que desde el Active Directory yo puedo desplegar políticas de seguridad que vayan acorde con lo que mis usuarios utilizan y que ningún usuario utilice un recurso que no le ha sido garantizado.
¿Cuáles son los requisitos para implementar el Active Directory? Bueno, los requisitos principales para implementar el Active Directory, estos pueden variar dependiendo del tipo de Directory Services que se desee implementar. A continuación, algunos de estos requisitos generales para la instalación del Active Directory desde cero o nuevo. Recuerden que el Active Directory es representado por un triángulo según Microsoft. Lo primero que yo necesito es el ADPrep. ¿Qué es el ADPrep? El ADPrep o Active Directory Preparation es una aplicación, un ejecutable que se utiliza para verificar qué me falta y qué no me falta para yo instalar mi Active Directory. Si tengo una dirección IP fija, si tengo un nombre bien adecuado, si el sistema operativo está actualizado, si todo está correctamente bien, si tengo el correcto sistema operativo, entre otros puntos. El ADPrep me lo pone en forma de cotejos para decirme esto te falta, aquello no, esto sí. El Domain Name System es el DNS para la resolución de nombres en el Active Directory. Es obligatorio en este paso, en esta práctica que vamos a hacer en el módulo 5, tener configurado por lo menos a modo inicial el DNS o Domain Name System. También conocimiento a nivel teórico de estos puntos, que es lo que estamos adquiriendo en este momento, y la ubicación del archivo ADPrep, que normalmente se encuentra en el folder source ADPrep del DVD de instalación de Windows Server 2008. En Windows Server 2008 adprep.exe se encuentra disponible en esta carpeta de instalación, y en Windows Server 2008 R2 ADPrep se encuentra en la carpeta Support ADPrep. Vamos a hablar un poquito de otro de los temas principales, de otro de los temas muy importantes en el manejo de los servidores y de Active Directory y todo lo que tiene que ver con este mundo de dominios. Es la parte del nivel funcional de Windows. ¿Qué es el nivel funcional de Windows? Bueno, déjeme decirle que mucha gente no conoce que hay diferentes niveles funcionales, tanto de dominios como de bosque. Ahora, ¿qué es un bosque? Bueno, pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que, como bien conocemos, un bosque es cierta área geográfica con muchos árboles. Ahora bien, supongamos que cada uno de esos árboles es un dominio. Ahora bien, un bosque no es más que un lugar donde hay diferentes controladores de dominio, diferentes dominios funcionando entre sí. Eso es un bosque. Ahora bien, repito, para repetir el nivel funcional, tanto a nivel de dominio como de bosque, por lo cual aprovechan la total funcionalidad del producto. Cuando se crea un dominio, este toma el nivel funcional que determina su nivel de compatibilidad con controladores de dominio de versiones anteriores. Así, por ejemplo, cuando creamos un dominio desde Windows 2000, este nivel funcional queda de modo mixto para darnos compatibilidad con controladores de dominio NT4. En el caso de Windows 2003 Server, crea un nivel funcional donde nos da niveles de compatibilidad con Windows 2000 y así sucesivamente dependiendo de la versión del sistema operativo. Pero esto hace que no se aproveche todas las nuevas funcionalidades. En pocas palabras, cuando yo instalo Windows Server 2008 y le pongo el nivel funcional para 2003, este dominio va a ser compatible con dominios de Windows Server 2003, pero no va a aprovechar todas las nuevas funcionalidades que trae el nivel funcional de Windows Server 2008. Aquí en pantalla tenemos, por ejemplo, algunos niveles funcionales y sus características o habilidades principales. Por ejemplo, Windows 2000 nativo tiene grupos universales, atributos SID o Security Identification Number History. También tiene cambio de tipo de grupo, entre otras opciones que tienen el 2003, 2008 y 2008 R2. El 2008 R2, que es en el que quiero hacer énfasis, ustedes pueden darle a pausa y leer los demás.
es que en el Windows Server 2008 R2 la información del tipo de logon, la cual tiene que ver con user password, en Kerberos token, o sea que me permite recuperar password y trabajar con todo lo que es con password. En este mismo sentido, existen niveles funcionales de bosque. El nivel funcional de dominio que se puede alcanzar está dado por el sistema operativo de controladores de dominio, el dominio. El dominio no influye, o sea, el nivel funcional de dominio que se puede alcanzar está dado por el sistema operativo de los controladores de dominio del dominio. No influye el de servidores miembros del dominio ni de los clientes de red. El nivel funcional del bosque que se puede alcanzar está determinado por el nivel funcional de los dominios que los integran. Ahora bien, si nos fijamos en algo, si nos damos cuenta de algo, el último nivel funcional que soporta Windows Server 2008 es el de él mismo. Y el último nivel hacia abajo es el del 2003. 2003. Por lo que queda descartado por completo Windows 2000 Server. Si se selecciona un nivel funcional inferior, se pierden características propias del nuevo sistema operativo, tales como papelera de reciclaje del Active Directory, el centro de administración de Active Directory, entre otros. Un paréntesis antes de continuar. En el curso anterior de Windows Server 2008 nos vimos la papelera de reciclaje del Active Directory. Al final de este curso tenemos un video extra donde damos algunos tips y consejos, y ahí incluimos también la parte de la papelera de reciclaje del Active Directory. Ya pasando a otro punto, vamos a hablar un poquito del comando dcpromo. ¿Qué es el comando dcpromo o Domain Controller Promotion? Este comando es usado básicamente para promover el Active Directory Domain Services en un nuevo servidor y de esta forma llamar al asistente para la configuración del mismo. En este mismo sentido también es usado para desmontar un dominio en caso de que sea necesario. Lo que quiero decirle es que este comando de ese promo es el que vamos a utilizar en la práctica que sigue a continuación para montar o crear nuestro controlador de dominio por primera vez. Aquí hay algunas extensiones del comando dcpromo. Si yo escribo, por ejemplo, dcpromo /answer, esto es lo que me permite. Especifica un archivo de respuesta que contiene los valores y parámetros de instalación. Igual si yo hago un attended.filename o el archivo en nombre donde está el archivo que tiene todas las respuestas, va a hacer lo mismo. Un attended especifica una instalación desatendida en el que se proporcionan los parámetros de instalación y los valores en línea de comando. /adb de advanced realiza una instalación con opciones avanzadas. También está la parte de uninstall binaries. Este desinstala los binarios en Active Directory Directory Services. Y tenemos la de create DC account, que crea una cuenta de dominio de solo lectura o RODC. En el próximo módulo 6, estaremos hablando de RODC o Read Only Domain Controller. También están estos comandos. Y el último, de signo de interrogación, este muestra parámetros de ayuda para explicar claramente para qué sirven cada uno de estos. Pasando a otro tema, vamos a la parte ya de implementación del Active Directory. Bueno, para implementar Active Directory existen varias formas de implementarlo. Active Directory y Directory Services en Windows Server 2008 se hace un poco diferente a la forma tradicional, ya que en las versiones de 2003 y 2000 se hacía algo parecido, pero las preguntas y las opciones que me aparecen en el asistente son un poco diferentes, y eso lo vamos a ver en la siguiente práctica. En este mismo sentido, DNS, Domain Name System. Aquí llegamos a la explicación, ya que hemos hablado en presentaciones anteriores que más adelante vamos a explicar DNS. Llegó el momento de explicar DNS. ¿Qué es un dominio o dirección en Internet? Bueno, un dominio en Internet es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos
conectados a la red de Internet. El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio DNS es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio de red pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red de Internet, aun cuando el cambio implique que tenga otra dirección IP diferente. En pocas palabras, DNS salió por la siguiente razón. Cuando nosotros accedemos a www.capacity.com.do, nosotros estamos entrando al site de Capacity IT Academy, pero detrás de ese nombre de Capacity IT Academy hay una dirección IP a la cual nosotros estamos entrando. DNS existe porque es más fácil para nosotros los humanos recordar nombres que recordar números. Cuando a mí me dicen mi dirección es 200.82.44.37, es un poco difícil de recordar. De hecho, el número de teléfono, la dirección serían, vamos a poner un ejemplo, 3, 5, 7, 9 dígitos. Pero el número de teléfono tiene 10 dígitos y todavía el número telefónico de las personas no es tan fácil de memorizar, por lo que existen el nombre y las agendas para anotar los números. En Internet esto nosotros lo podemos recordar gracias al DNS, que traduce una dirección IP en un nombre y un nombre en una dirección IP. En una red, dentro de una red, el dominio de direcciones de Internet, cuando un computador o un computador en la casa hace una petición al servidor DNS, este servidor DNS va a buscar por el nombre las direcciones IP en la red. El dominio de Internet DNS hace todo este trabajo. Ahora bien, DNS, Domain System, por ejemplo, si en una red privada yo tengo servidores con estos nombres o computadoras con estos nombres, con estas direcciones IP, yo puedo traducirlas a nombre, y en la red tanto print server como 192.168.1.4 es el mismo equipo. Para esto es que se utiliza DNS. Un nodo o recurso en la red puede ser localizado ya sea por su dirección IP o por su nombre. Preguntas en el asistente para la implementación de DNS. Las preguntas que me va a hacer o todo lo que yo voy a ver en el dominio DNS son las siguientes. Por ejemplo, el nombre, la clase, el tipo, el address. Cuando me refiero al address, es usado para asociar un nombre a host o a una dirección IP. Esto es lo más importante, la parte fundamental del DNS. También está el MX o el Mail Exchange, el NS, que es el Name Services, y también tenemos PTR, TXT, SOA o Start of Authority Report, que es usado para identificar el comienzo de una zona autoritativa para el dominio. El registro que contiene información de la zona y se compone a su vez de una serie de parámetros: CNAME, datos y Time to Live. Este de Time to Live también es de los más importantes, que es el tiempo de vida en segundos de un registro, es decir, el tiempo que se debe mantener en caché un registro dado antes de ser eliminado o renombrado. Lo último que vamos a tener en nuestro módulo 5 de configuración del Active Directory, Directory Services, es la verificación exacta de la instalación del Active Directory. Para esto vamos a necesitar 3 comandos: el cmd o el command prompt, el nslookup para verificar que todo está bien y el register DNS. Aunque cabe destacar que también debemos entrar a la consola principal y verificar que Active Directory Directory Services está instalado y hacer pruebas de lugar, como se va a ver en la práctica que sigue a continuación. Ya en modo de resumen, hemos visto estos 6 puntos, como la importancia de Active Directory, los requisitos para implementar Active Directory, hablamos del comando de cpromo, y el más importante de todos los que están aquí, o uno de los más importantes, fue que conocimos y configuramos el DNS.
Por el momento es todo. Lo vamos a dejar ahí para irnos al siguiente video que trata de la práctica de instalación del Active Directory por primera vez en nuestro controlador de dominio. Esto es todo hasta el momento. Se despide Santiago Morales. Muchas gracias y hasta luego.